www.mediosrioja.com.ar www.mediosrioja.com.ar. Ahí estamos, 43 de las 8 de la mañana en toda la República Argentina, apenas 17 minutos faltan para llegar a las 9 en todo el territorio nacional. Lo veníamos anunciando, vamos a tener una visita en los estudios centrales de Medios Rioja. Es la primera vez que viene a nuestra nueva casa, a este flamante estudio que hemos arrancado aquí a partir del mes de abril, y ya está para charlar con nosotros, hablar de la actualidad, por supuesto, responder a todas las consultas y las preguntas que tengamos, como lo hace de manera habitual, pero esta vez de forma presencial, el jefe de gabinete de ministros de la provincia de La Rioja. Estoy hablando del doctor Juan Luna Corso, que ya está aquí con nosotros y se suma a la mesa periodística de Alta Data. Ministro, bienvenido a Medios Rioja para Alta Data. Matías, Julio e Ivana, los saludamos. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Buenos días para todos. Lo mismo, gracias. Gracias por tomarse el tiempo y la deferencia de venir a charlar unos minutos aquí con nosotros. Bueno, hay mucha expectativa, ministro, luego de lo que fue el acto del Día de la Policía, por los anuncios en materia salarial que dio a conocer el gobernador. También entendemos que hay una situación financiera en la provincia con una tensión permanente con el gobierno nacional, fondos que se prometen y que no llegan, aparentemente porque no se acompañaron algunas cuestiones en el ámbito del Congreso de la Nación. ¿Cómo se administra y se maneja todo esto en el día a día que influye también, por supuesto, en la economía de los riojanos, ¿no? No, bueno, en primer lugar, ratificar lo que ya anunció nuestro gobernador el 22 de mayo, lo hizo por primera vez, de que se va a aplicar un aumento en los salarios de los empleados públicos con posterioridad al pago del aguinaldo. Recordemos que el aguinaldo se paga a mediados de julio, así que este aumento que anunció el gobernador va a ser efectivizado con posterioridad a esa fecha, y que en estos momentos el Ministerio de Hacienda, los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda están haciendo las simulaciones pertinentes para poder definir los detalles, ¿no? El cómo, el cuánto, entre otras cuestiones. Y mientras tanto también que es fundamental ver cómo se termina desarrollando el mes de junio y por lo menos la primera quincena de julio en materia de transferencias nacionales de coparticipación federal, porque bueno, eso es básicamente lo que define el financiamiento para poder aplicar este aumento. Y hablando justamente del cuánto por ahí, sí, no preguntándole estrictamente la cifra, pero en qué números se basan en una Argentina donde lo repasábamos recién con otro protagonista de la información, donde no sabemos para dónde mirar, si miramos a las cifras del INDEC, si miramos a la variable del combustible, si miramos al aumento real que tienen los productos en la góndola. Hoy, como gobierno de la provincia de La Rioja, cuando mira una variable para definir una mejora salarial, ¿a dónde ven, jefe de gabinete? Todo lo que podemos dar en la medida del financiamiento de la provincia. Todo lo que se puede dar en función de lo que le ingresa a la provincia. Recordemos que la materia salarial en La Rioja es muy, pero muy importante por la masa de los empleados públicos y también por cómo eso derrama después en el resto de los sectores de la economía. El gobierno no tiene una política, a diferencia del gobierno nacional, el gobierno provincial no tiene una visión de ahorrar pagando malos salarios. Pagamos todo lo que se puede. El gran problema que tenemos es que los ingresos con los que se financia, o sea, los recursos que se utilizan para pagar los salarios son los que vienen vía coparticipación federal de impuestos, que por lo menos los primeros 5 meses del año ha tenido una caída en términos reales respecto de los 5 meses del año pasado. Bueno, respecto a eso, y también como preguntaba Matías, el año pasado, ya en diciembre, la justicia dijo, mira, La Rioja tiene razón, siéntense a dialogar, a llegar a una mediación, a llegar a un acuerdo. Esta pérdida porcentual en estos primeros 5 meses. La promesa del adelanto de comparticipación que todavía no llega. A pesar de todo eso, sí vamos a dar un aumento. El tema es que todavía a este gobierno de Javier Milei le queda un poco más de, un año y medio más o menos. ¿Cómo va a ser la provincia de La Rioja para seguir sosteniendo si desde el gobierno nacional
hay promesas incumplidas, no habría una apertura directa al diálogo con el presidente, capaz con el ministro de Interior, pero digo, y les dicen, le vamos a dar y no llega. ¿Cómo se hace? Lo que en la Argentina está sucediendo en este momento es una tragedia. Es una tragedia. No solamente en La Rioja, ¿no? O sea, por supuesto, nosotros que vivimos en La Rioja sufrimos esa tragedia desde la perspectiva riojana, pero lo que está sucediendo en la Argentina es una tragedia. Ninguna provincia está mejor con Milei que antes de Milei. Ninguna provincia. El presidente Milei vino y dijo, voy a ajustar, voy a hacer el topo del Estado, y efectivamente lo hizo. Y entre las variables de ajuste, la principal han sido los jubilados. En segundo lugar, han sido sectores de la economía que generan empleo, como la industria y la construcción, el comercio también, porque el consumo está desplomado en la Argentina, la administración pública nacional, sí, porque el gobierno de Milei echó mucha gente que estaba trabajando en distintos organismos nacionales, y la última variable de ajuste, la universidad me está faltando también para mencionarla, y después la última son las provincias. Todas las provincias argentinas tienen menos ingresos hoy vía coparticipación de lo que tenían antes de la llegada de Milei. Así que yo lo que voy a decir es que este es una catástrofe, es un plan de gobierno que en mi opinión ya ha fracasado, solamente que todavía no estamos viviendo o no percibimos con claridad las consecuencias de ese fracaso, que a medida que pasa el tiempo, lo que hoy ya se siente en la calle, pero se siente acá, se siente en Buenos Aires, incluso te diría que en Buenos Aires es más dura la cuestión, va a quedar cada vez más sobre el tapete. Claro, que la provincia administrativamente, si todo este avasallamiento, este desguace del gobierno nacional continúa, no lo pueda sostener. Digo, y parece que de alguna manera el riojano termina reclamando directamente al gobierno provincial porque no responsabiliza al gobierno nacional, o porque hay ahí algo que no estamos entendiendo, parece, cómo funciona el envío de los fondos también. Mira, a ver, por ahí sí, ¿no? No es una cuestión compleja, pero creo que nadie se toma el tiempo, o muy poca gente en realidad se toma el tiempo para entender cómo es la cuestión de los fondos. Déjeme, si me permite, 30 segundos. Sí, por supuesto. Yo sé que soy un embole, soy aburridísimo, pero es importante esto. La Nación tiene obligaciones de transferencias automáticas con todas las provincias argentinas. La principal de esa transferencia automática es la coparticipación federal de impuestos. Es como el 95% de las transferencias automáticas. ¿De acuerdo? Esos recursos se envían religiosamente a La Rioja, a Capital Federal, a Tierra del Fuego, Jujuy, a todas las provincias argentinas. Esos recursos vienen en caída real desde diciembre del 2023. ¿Estamos? Y por lo menos tuvieron caída real en el 25 respecto al 24 y están teniendo una caída real en los primeros 5 meses del 26 respecto del 25. Ese problema lo tienen todas las provincias. ¿Estamos? Ya hay menos recursos en función de esos envíos. ¿Qué problema particular tiene La Rioja que no tienen las otras provincias? Que La Rioja viene recibiendo desde hace ya casi 40 años partidas extras para compensar un punto de coparticipación que, cuando se sancionó la ley de coparticipación vigente, se la quitó a La Rioja. Todos los gobiernos, el de Carlos Menem, el de Fernando de la Rúa, el de Néstor Kirchner, el de Cristina Fernández de Kirchner, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, además de la coparticipación, le enviaban recursos extra a La Rioja para equilibrar ese perjuicio de allá atrás en el tiempo. Bien, entonces, ¿qué problema hoy tiene la provincia? Que le viene menos copa en términos reales de lo que venía antes. Eso estamos igual nosotros que respecto de cualquier otra provincia. Pero el daño particular que tenemos nosotros es que estos fondos extras que no venían, hoy no están viniendo, ¿no? En realidad no vienen desde el mes de octubre del 2023, digamos de los últimos 2 meses del gobierno de Alberto Fernández, y bueno, Milei no los ha enviado, a pesar de estar incorporados en la ley de presupuesto, por lo menos del 2023 y del 2024. Así que esa situación tenemos. Ahora, en eso que es una situación de estrechez, de escasez, de disminución de recursos, yo ayer me insistían mucho en otro medio radial, digo, miren, nosotros no hemos hecho las cosas mal antes y no vamos a hacer las cosas mal ahora, porque aquí lo fundamental es que La Rioja se mantenga a flote. El problema es que mantenerse a flote es con una pesadumbre hacia la gente, hacia la función del Estado, porque son los salarios, pero también a nosotros nos gustaría tener otro plan de obra pública,
nos gustaría tener otro plan de asistencia social, nos gustaría tener otro crecimiento de la salud pública y bueno, es como que está todo un poco adormecido porque definitivamente La Rioja es víctima, como todas las demás provincias, de esta política nacional que entiende que los problemas de la Argentina se van a resolver secándolo al Estado. Ministro, volviendo al tema salarial, para ordenarlo un poquito, que los oyentes, los televidentes que nos están viendo lo sepan. El pago del medio aguinaldo será en la segunda quincena de julio, como todos los años. Sí. El primer punto para tocar ahí, ¿se va a hacer sobre la mitad del neto como se viene haciendo o teniendo en cuenta los ítems? ¿Se va a pagar la mitad del neto? Vamos a decir, eso es el aguinaldo, ¿no? Sí. El aguinaldo, por decisión de Ricardo Quintela, hace ya 3 o 4 aguinaldos atrás, ha cambiado su forma de ser contabilizado, computado. Hoy en día, insisto, por decisión de Ricardo Quintela, el aguinaldo se paga por la totalidad de los ítems salariales, remunerativos y no remunerativos, lo que nosotros coloquialmente decimos blancos y negros, con la sola excepción de la quincena. Eso que ya se hizo en diciembre, en julio y en diciembre, o sea, en los 2 diciembre pasados y en julio pasado, se va a repetir en esto. Así que eso es una certeza. Claro. Ahora, después va a venir el aumento salarial. Una certeza. Después de pagar el aguinaldo, ¿cierto? Viene el aumento salarial. El anuncio. Ese aumento salarial se va a pagar sobre los haberes de julio en agosto. ¿Sería? Eso todavía no está completamente definido. Esa definición yo no la quiero dar hoy. Estoy esperando que el Ministerio de Hacienda termine con... Pero se puede postergar un mes más, puede ser sobre los haberes de agosto a pagarse en septiembre. Vamos a hacer un esfuerzo para que sea lo antes posible, por supuesto, pero vamos a esperar el trabajo del Ministerio de Hacienda y también es importante esperar que termine junio. Yo sé que hay ansiedad, hay ansiedad, que todos quieren precisiones, pero insisto mire, es que no es al vicio. Los primeros 4 meses, enero, abril, la coparticipación en términos reales vino en menos 29.000 millones de pesos. Menos 29.000 millones de pesos. Sí. En el mes de mayo vino en más 13.000 millones de pesos. Con lo cual en los primeros 5 meses tenemos un saldo negativo de menos 16.000 millones de pesos. Entonces, frente a este comportamiento de la Copa, un poco lo que nosotros queremos, o sea, lo que el equipo de Hacienda quiere saber es cómo va a comportar la Copa en junio, en julio y así hasta diciembre. ¿Va a ser la tendencia de enero a abril o va a ser una tendencia como la de mayo? Y para terminar esto y para culminar esta parte de la política salarial, está en el medio también este adelanto del gobernador de que van a volver los chachos. Sí. Los chachos, ¿se va a pagar como parte de esa mejora salarial? ¿Se van a incorporar al salario o van a hacer un bono como lo fueron hace 2 años que se pagaba después de la quincenita, un bono de 50.000 chachos? Todas las definiciones están en este momento siendo trabajadas por el Ministerio de Hacienda. ¿Estamos? Bien. Todas las definiciones. Sí, te voy a decir, hay 3 certezas. El aguinaldo se paga, como dijimos, sobre la totalidad de los haberes remunerativos y no remunerativos en vigencia. El aumento salarial se viene después del pago del aguinaldo. Y en tercer lugar, con el aumento salarial, modalidad a definir, se van a aplicar también, van a volver a circular los chachos. Perfecto. ¿Y cómo van a respaldar la circulación de esos chachos, ministro? Mire, de la misma forma que estuvieron respaldados en el 2024. Yo en esto, principalmente a todos, porque sé que ayer estaba viendo 2 o 3 videos en internet, así de scrolleando de algunos referentes políticos que hablan del respaldo y tratan de generar toda una zozobra. Y yo simplemente digo, esto ya funcionó en el 2024. La misma receta que se utilizó en el 2024 se va a utilizar en el 2026. Yo a la gente le quiero llevar tranquilidad en ese sentido, que esta es una herramienta que ya se utilizó, que cuando se utilizó funcionó bien, que el equipo del Ministerio de Hacienda que la puso a funcionar en el 24 es el mismo equipo de Hacienda que la va a poner a funcionar en el 26, así que todos esos augurios catastróficos, la verdad es que forman parte de los fuegos de artificio de la política. Ahora, pero más allá de eso, si usted me dice, el respaldo económico lo tenemos, va a funcionar de la misma manera, se lo pregunto también quizás para que tenga la posibilidad de explicarlo, ¿por qué si, entre comillas, respaldo y los pesos están, por qué no se da directamente en pesos y se omite utilizar la herramienta del BOCADE? Mire, lo que nos permite el BOCADE es pensar un aumento, unos puntitos más altos que si no tuviéramos BOCADE. Estamos, o sea, sin BOCADE, o sea, sin chacho, pensemos en X,
y con los chachos pensemos X más unos puntitos. Será poco, será mucho, convengamos que en el contexto en el que estamos a nadie le viene mal unos puntitos más. ¿Y por qué se puede pensar unos puntitos más con chachos que sin chachos? Porque entre que el chacho le llega al bolsillo del empleado público y el chacho se convierte en pesos, hay una cadena de pasamano, o sea, de circulación, que tiene un impacto financiero. O sea, hoy se pagan los salarios al empleado público. El empleado público lo lleva al almacén de la esquina. El almacén de la esquina se lo pasa a su proveedor paga impuestos, supongamos, entre el momento 1, el del pago al empleado público, y que rentas lo va a cambiar por peso, o sea, porque este se habría utilizado hipotéticamente para pagar impuestos. En esa cadena nosotros ya tenemos que pasan entre 30 y 60 días. Estamos en que da una vuelta. Esos 30 o 60 días permite que el respaldo no sea los recursos de la provincia hoy, sino que sea el respaldo dentro de 30 días. Por eso tiene sentido en este contexto, entendiéndolo como una herramienta financiera que nos permite pensar en un aumento un poquitín más alto, aprovechando las ventajas financieras que tiene el Bocal. Bueno, ¿se van a usar los mismos que estaban en la vez pasada? Sí, mayormente sí, porque están, ¿o se van a imprimir nuevos? Están atesorados los que se utilizaron en el 2024, y si es que hace falta se hará alguna nueva emisión y hablando del circulante que se termine disponiendo. Claro, y hablando del atesoramiento, aquel que decida, que tenga la posibilidad, para que ver quién, sobre todo uno piensa en empresa, en comercios o en alguien que quizás esté un poquito más holgado en su economía día a día, aquel que decida cobrarlo y atesorarlo, es decir, no consumirlo, va a tener este beneficio si espera una determinada cantidad de tiempo de cambiarlo con un cierto grado de interés, como fue la última vez que se aplicó. Eso está siendo estudiado por el Ministerio de Hacienda. Seguramente el Bocade tiene algún vencimiento al cierre, pero todavía no tiene definido el Ministerio de Hacienda cuál será el interés de esta ocasión. Bien, y tampoco, se lo pregunto también porque en algún momento se puso en duda, tampoco hace falta que la legislatura emita una nueva autorización para que se pague en agosto con chachos. Digo, legislativamente ese trámite está salvado. En la ley de presupuesto vigente para este año ya está autorizada la utilización de los chachos. ¿Hay un tope en el monto? No, hay un tope, pero que está bastante, o sea, no creo que lleguemos a utilizar Queda holgado, digamos, en el caso. No creo que se llegue a utilizar el tope. Bien, bueno, y la logística sería como la que hemos visto, un día de calendario según terminación de DNI o por repartición por fuera después del 15 aproximadamente. A ver, es lo que se hizo antes y funcionó bien, insisto. Todos esos detalles son los que todavía yo les pido un poquitito de paciencia, que se terminen de definir para ver cómo lo vamos a implementar en esta oportunidad. ¿Qué pasa, ministro, con el adelanto de coparticipación? Que era una grilla salarial, si mal no recuerdo, 82.000 millones, que hace 2 meses, 1 mes y medio ya se anunció con bombos y platillos, no solamente el gobierno provincial, sino que también referente del gobierno nacional, que eran 12 provincias, que entre ellas estaba La Rioja. Según hablamos con el secretario general Ricky Herrera, ya se presentaron todos los requisitos, todo lo que se pidió, pero por ahora no ha llegado. ¿Ya saben si va a llegar, si ya nos olvidamos? ¿Cómo es el tema? A ver, este es un acuerdo de carácter político que por supuesto llevó adelante nuestro gobernador, pero también con una participación muy importante por parte de Ricardo Herrera, el secretario de la Gobernación. Es un acuerdo que a su vez después está plasmado en un decreto del presidente de la Nación publicado en el boletín oficial. O sea, no es un acuerdo de palabra, es un acuerdo que tiene un instrumento jurídico que lo respalda y que no ha sido cumplido. Formalmente no tenemos la explicación de por qué no ha sido cumplido. Uno tiende a especular que en el medio hubo algunas leyes en las que se pidió el acompañamiento de la provincia entendió que no eran leyes necesarias en este momento para la gente, pero digo, la ley de glaciares, por ejemplo, ¿no? O sea, puntualmente. Ahora, pero eso es una especulación, ¿no? Que algunos pueden pensar que viene por ahí. Lo cierto es que el adelanto de coparticipación tampoco se cumplió con otras provincias que también estaban incluidas en ese decreto. Ahora, pregunto, porque sí, corríjame si estoy equivocado, pero en su momento creo que hablamos con el secretario general.
era un adelanto de este monto y que La Rioja lo tenía que devolver en cuotas con unos intereses a partir de julio, si mal no recuerdo. Entonces, es como que teníamos 2 meses de gracia y después empezamos a volver. Si se llega a concretar ahora, ¿hay que empezar a volver en julio? ¿Cómo sería eso? Vamos a ver, si me preguntas, creo que ya las expectativas de que esos recursos lleguen es bajísima. Ah, bien. ¿Estamos? Es bajísima. El mecanismo que se informó que se utilizaría para estos recursos era 3 cuotas, en el préstamo dividido en 3 cuotas, abril, mayo y junio. Julio no pasaba nada, pero en agosto, septiembre, octubre y noviembre había que devolver el recurso prestado y el mes de diciembre quedaba para pagar el aguinaldo. Si me pregunta, viste, no nos hagamos los rulos pensando que con eso íbamos a poder aumentar salarios antes o que íbamos a poder dar más salarios o lo que sea, porque lo cierto es que, fíjate, es como esto es lo mismo que un adelanto de sueldo. Para una persona que trabaja a salario mensual, que vaya al patrón y le pida que le adelante un sueldo completo y que después el patrón le dice, bueno, pero me lo tienes que devolver en 2 o 3 cuotas en los próximos meses. Entonces es un dinero que vos tenés este mes, pero que no vas a tener los 2 o 3 meses siguientes. Claro, no estaba condicionado el ingreso de esto, claramente no, porque el gobernador ya anunció este aumento, después se verán los detalles, como dice, en agosto, pero ya sabía que este dinero todavía no había sido depositado, pero sí había una confirmación. Y el dinero, ese o esos recursos hubiesen sido muy importantes cuando fueron prometidos, porque los meses de marzo y abril fueron los más complicados en términos de coparticipación federal de impuestos, ¿no? Después vino este mayo, que vino un poquito por arriba de lo que se preveía. Ahora, tiene entonces que ver, eso descarga un poco la tensión. ¿Tiene que ver las declaraciones del gobernador, la postura del gobernador tan crítica con Caputo, con Milei? No lo sé, yo no. Digo, el hecho de que no se haya cumplido. Pero Quintela siempre fue crítico, ¿no? Sí, Quintela fue crítico desde antes de la asunción de Milei. Y cuando ellos lo incorporan a La Rioja en el decreto, Quintela era crítico, o sea, pero yo también aquí, chicos, esto a mí me parece importante, ¿no? Porque si no el mensaje, y este es principalmente lo que no quiero que se confunda, el mensaje es como que la nación no le manda cosas a La Rioja por la posición que tiene el Ejecutivo provincial respecto del Ejecutivo nacional. Porque si usted se fija en todas las demás provincias, la obra pública está parada en toda la Argentina, la industria está siendo desprotegida en toda la República Argentina, y la verdad las transferencias que la nación ha tenido con otras provincias, justamente cuando se sancionaron algunas leyes complicadas, como por ejemplo la reforma laboral, estamos hablando de transferencias que para esas provincias no representan a veces ni siquiera el 1% de sus ingresos coparticipables. Pero ¿sabe qué pasa, ministro? Sí. Esta es una lectura personal, no sé si usted la compartirá o no, más allá de que usted dice sí, en todas las provincias pasa lo mismo. El tema es que cuando los gobernadores y los legisladores de todas las provincias prestan su buena voluntad para votar estas leyes que nos interpelan a todos y que van a continuar, incluso cuando Javier Milei no esté, lo dejan solo a Ricardo Quintela, aún así cuando en su momento Javier Milei les dijo, apóyenme, les prometo, y va a ser diferente el trato con ustedes, pasó el tiempo, no fue así. Se habían parado de manos en el Congreso y en el Senado y gana las elecciones en octubre y vuelven a cambiarse de la tortilla. El tema es que en el colectivo político también hay como una dejadez, por más de que en las últimas entrevistas Quintela dijo que se reunió con 10 gobernadores, que la situación es igual, pero digo, tampoco hay un respaldo federal a esta mirada de combatamos a Milei. Pero vamos a ver, yo en primer lugar lo que quiero decir recién está directamente dirigido a la población de La Rioja. Sí. Porque yo veo que muchas veces a los riojanos le comen la cabeza. Le comen la cabeza por medio de los algoritmos que lo manejan mucho mejor. La verdad, la gente de La Libertad Avanza que nosotros tratando de instalar una sensación de que en La Rioja estamos peor que en otras provincias. Cuando el mal es La Rioja generalizado. no alcanza o no acompaña, leyes como la reforma laboral, la ley bases, el RIGI, entre otras cuestiones. Yo quiero decir, la tragedia es para toda la Argentina. La tragedia es para toda la Argentina. A ver, ¿por qué los riojanos sufrimos un poquito más, si vos querés? Porque, por ejemplo, Catamarca tiene un 30% más de coparticipación por mes. En los primeros 5 meses del año, Catamarca acumuló por ingresos coparticipables 2 nóminas salariales riojanas completas. O sea, la diferencia entre lo que recibieron los catamarqueños y lo que recibimos nosotros equivale a 2 nóminas salariales completas de La Rioja. Ese, para que te dé la idea, es más o menos
el reclamo nuestro de los extras, porque nuestro punto de comparación siempre en ese famoso punto de coparticipación es Catamarca. ¿Estamos? Bien, dicho eso, después sí hay una discusión más profunda que por ahí muchos riojanos dirán, che, a mí no me importa, mientras yo esté bien, acompañen, pero las reformas que quiere llevar adelante Milei son reformas que le hacen daño a toda la Argentina, incluyendo a los riojanos. La reforma previsional, hay jubilados en La Rioja. Sí. La reforma laboral, hay trabajadores en relación de dependencia en La Rioja. Al régimen de personas con discapacidad, de discapacidad hay en La Rioja. Universidad pública. Universidades hay en La Rioja. Por eso, a veces yo creo que esa gente que dice, no, voten con tal de que nos manden, me dice, che, pero lo que te piden para votar, que hace pelota a todas estas instituciones a nivel nacional, también hacen pelota a los riojanos que viven acá. Ministro, recién mencionaba esta comparativa con Catamarca. Creo que se exagera desde que perdemos el punto de coparticipación. Yo siempre digo, para La Rioja, mal llamado fondo extra, porque en realidad son fondos compensatorios. Acá hemos analizado siempre, nos hemos sorprendido que la primera vez que tenemos un riojano en un lugar como la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, es la primera vez del 88 para esta parte que La Rioja, cuando se firmó el presupuesto, cuando se aprobó el presupuesto en noviembre del año pasado, tiene 0 en fondos coparticipables. No había pasado ni con Macri ni con De la Rúa, siempre algo había llegado. No hay una charla, nunca intentaron, más allá de todas las diferencias, sentarse a hablar con Martín Menem y decir, che, Chango, ya está, son fondos para los riojanos, no son fondos para nosotros. Sí. No hubo Esa charla existió y la tuvimos en diciembre del año pasado, antes que se sancione el presupuesto de este año. ¿Y qué les dijo ahí? Una reunión en el Congreso de la Nación en la que participaron todos los senadores y todos los diputados, los del peronismo y de la Rioja, que a su vez estuve yo y estuvo también Diego Santilli. Sí. Santilli conoce el tema muy bien, él es bonaerense porque en la ley del 88 La Rioja y provincia de Buenos Aires son dos provincias que han tenido el mismo problema, así que Santilli la conocía muy bien en la historia. Y mira, yo la verdad es que no sé, Martín se hace el distraído. Y él, digamos, de todo. Pero se hacía el distraído ahí, digamos. Yo sí se hace el distraído porque, a ver, todos los riojanos que hacen política conocen esta historia. Pero además, Martín Menem la tiene que conocer incluso mejor que otros, porque quienes participaron en la génesis de esa ley en el año 88 fue Carlos y Eduardo. O sea, y todo bien, a mí no me gusta hacer una extensión de lo que es un hijo con su padre. Una cosa es el padre, otra cosa son dos personas distintas por más. Pero a ver, nadie se puede decir, che, si él se siente, toma un café y le pide a Eduardo que le cuente un poco la historia, le va a contar esta misma historia que todos conocemos. Ahora, de hecho, hay videos dando vueltas. Se hace distraído. No, pasa que yo no quiero hablar por Martín Menem. En todo caso, ustedes hagan la nota y pregúntenselo a él. Pero yo a él lo veo empecinado con que a este gobierno provincial le vaya mal para aumentar sus expectativas para ser gobernador. Con lo cual a mí me parece la mayor perversión política total, porque cuando hay elecciones unos ganan y los otros pierden. Ahora el gobierno se construye colectivamente, y en una provincia como La Rioja, que todos sabemos que La Rioja está fuera de la pampa húmeda, que La Rioja está fuera de los canales de logística de la Argentina, y bla, bla, bla. Una vez que se dan las elecciones, que la gente elige, después todos tenemos que pechar el carro para el mismo lado, por lo menos en cuestiones estructurales como es esta, que está vinculada con las transferencias de recursos nacionales a la provincia. Ahora, ministro, más allá del tema de las transferencias, esta cuestión política del gesto, ¿no? de agilizar, de mover, de hablar puertas adentro del gobierno, en esta actitud perversa de Martín Menem, ¿no? De querer que le vaya mal a La Rioja para que quede tierra arrasada y eventualmente llegar él a la gobernación, como lo planteaba recién usted. Es verdad, también lo han podido comprobar, que esta misma dinámica la aplicaría Martín Menem, por ejemplo, con empresas privadas, con inversiones del ámbito de la minería que quieren avanzar con La Rioja, y que quizás en off se dio a conocer que en algún momento dijo, no, esperen que llegue yo y después nos sentamos a ver qué pueden hacer en la provincia. ¿Ustedes manejan esa misma información? ¿Alguien se los contó? Sí, yo no tengo esa información, No tengo esa información. Pero sí, él hizo declaraciones públicas que a mí por lo menos me parecen muy llamativas respecto de esta situación que hubo con Vicuña hace un mes o 2 meses. Sí, un mes. Un mes o 2 meses atrás, ¿no?
Incluso después que él fue a la feria, creo que de San Juan, a la feria minera de San Juan, y hizo un par de declaraciones. Que a mí no me gusta el tono, ¿no? Cuando se opina con esa canchero, ¿viste? Son temas graves, o sea, temas delicados Sí. para andar así hablando como si fuera un partido de fútbol. Pero a mí también eso me parece un tema delicado, porque fíjese, esta minera, que es la minera que ha anunciado la inversión más grande en la Argentina en materia de minería metalífera, que está en un territorio en disputa, un territorio con un límite no aclarado, porque la ley en la que se basa San Juan para hacer ese reclamo es una ley sancionada por un gobierno de facto, no por un gobierno constitucional. Pero salvando esa cuestión, quiero decir esto: una minera que le mintió a La Rioja por lo menos 4 o 5 veces. Por lo menos 4 o 5 veces del año 2021. Desde el 2021 le viene prometiendo a La Rioja fuentes de trabajo, le viene prometiendo a La Rioja obras en Guandacol, le viene prometiendo a La Rioja desarrollo de proveedores riojanos para que puedan trabajar en la mina en el 21 hasta el 26. Estamos de todo eso que prometió, cumplió escasamente algo en el año 23, y desde el 23 para acá nos viene diciendo sí, ya largamos. Y mientras tanto nosotros también haciendo un reclamo legítimo, porque más allá de la cuestión de los límites, la mina está en el límite del lado de San Juan de acuerdo a ese decreto del gobierno de facto, de un decreto de ley del gobierno de facto. Ahora, el impacto ambiental que tiene ese proyecto también se genera en San Juan, pero también se genera en La Rioja. Porque, a ver, una explosión, el ruido que genera la explosión, a ver, que me dice que se acaba el ruido en el límite político, me explico, de entre La Rioja y San Juan, o el polvo en suspensión se queda solamente del lado sanjuanino, como que la nube crece para el lado sanjuanino y no crece para el lado riojano. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo, vengan y presenten también el estudio de impacto ambiental en La Rioja. Estamos defendiendo cuestiones de soberanía provincial, cuestiones que le corresponde a La Rioja regular, supervisar, porque, a ver, veamos los riojanos qué es lo que pasa acá con la cuestión ambiental. Y frente a esa cuestión, que es el origen de esa cuestión que hubo hace un mes atrás, yo escuché declaraciones muy cancheras de Martín Menem y de La Libertad Avanza, como que para ellos es más importante la minera, que no le genera fuentes de trabajo a La Rioja, excepto 50 personas de Guandacol, una mina que va a ocupar más de 10.000 personas, 50 personas de Guandacol, excepto eso, que utiliza el camino de La Rioja, que va a tener impacto ambiental en La Rioja, etcétera, etcétera, etcétera. Parecía más un lobista de la minera que un lobista de los intereses de La Rioja. Sin duda, la última, por lo menos de mi parte, y ya lo liberamos porque sé que tiene que continuar con la agenda. ¿Hay tiempo para revertir todo este camino perdido de desarrollo en materia de actividad minera en la provincia? Lo repasamos el otro día. Sí. Ángel Massa, Luis Beder Herrera, Sergio Casa. ¿Hay tiempo para recuperar todo eso? Yo voy a decir esto. A ver, no, el tiempo que pasa no se recupera. Así la pido, bicho. Vos decidís no estudiar en la universidad y después con 3.40 decís, este 20 hubiese estudiado. Decime si no es así la vida. ¿Pasa? ¿Pasa o no pasa? Bueno, no, lo que se pudo haber hecho en el 2006, ya está, estamos en el 2026. Lo que se pudo haber hecho en el 2012, ya está. Lo que sí puedo decir es que hay pasos concretos de desarrollo minero en mucho diálogo con los departamentos donde este desarrollo se puede realizar, no solamente con las autoridades, sino también con las organizaciones intermedias, con la población, también desde una posición en la que queremos que el desarrollo no sea solamente en ganancia del inversor minero, sino también de la población riojana, y hoy hay más de una decena de proyectos en etapa exploratoria que se están realizando en la provincia de La Rioja, cuando hasta antes del gobierno de Quintela no había ninguno. O sea, en esto yo quiero decir que si hay un gobierno en La Rioja que ha realizado una buena política que se pueda llevar adelante, sostenible, y que prevea una ganancia común para quien hace la inversión, pero también para la gente que vive en el territorio donde está la riqueza, es la ha realizado Ricardo Quintela. A mí me quedan dos, sé que son de respuesta cortita, pero no quiero dejar de preguntarla. La primera es, así como en diciembre el gobernador tuiteó de que funcionario que se iba de vacaciones, que se dé por renunciado. Ahora no se hizo público, pero ¿hubo algún pedido con respecto al Mundial? Porque ayer empezó el Mundial.
Se le pidió a los funcionarios, a los ministros, que no viajen al Mundial Kicillof, acá en La Milei Rioja. lo pidieron públicamente para sus ministros. No lo dijo Ricardo hacia adentro, pero Sí. bueno, todos ya conocemos la línea que Ricardo ha pedido en esta materia. Bien, y lo segundo, en abril, promediando el mes de abril, hubo muchos rumores trascendidos sobre su posible salida del gobierno. Estamos en junio, todavía sigue siendo jefe de gabinete. ¿Está firme ahí? ¿Se siente bien? ¿Hay algo hablado de alguna salida pactada? ¿Cómo es su estabilidad en el gabinete? Mira, mi estabilidad es la misma que de cualquier otro ministro. Yo dependo de la confianza que el gobernador deposite en mí. Yo tengo una excelente relación con el gobernador y voy a estar en este lugar hasta mañana o hasta el 10 de diciembre del año que viene, que es el plazo mayor, porque voy a estar con Ricardo y no después. Decir, a mí, eso, mira, te digo, la verdad es que la cantidad de comentarios que hubo en aquel momento, como dijiste vos, que creo que fue a fines de abril, principios de mayo, y son más de ustedes que míos. Nadie me preguntó a mí en ese momento, pero veía todas esas páginas de internet con las especulaciones. Cuando toque terminar, se termina, se acompaña el proyecto, porque yo soy una persona del proyecto, no soy del proyecto por el cargo, sino del proyecto por convicción, y acompañando siempre donde toque. Bueno, pero no es nuestro también. En algún momento este referente, este dirigente, el Picudo Carrizo, Raúl Picudo Carrizo, se lo dijo públicamente en Twitter. Después tuvo el accidente y quizás se terminó yendo por ese lado, pero tuvo un cruce con usted en la red social donde le planteaba que ya había llegado su tiempo, había llegado su momento. ¿En qué quedó todo eso? Pero eso no fue en mayo. Eso fue No, la eso semana fue pasada. ahora. No, ya sé, bueno, pero o sea, no somos nosotros únicamente los que hablamos No, de un yo ciclo lo cumplido. Esto es defiendo lo que a voy, Matías digo. en esta. Hubo En mayo, alguien sí, del no. propio quintelismo que se lo dijo en redes, ministro. Está bien, es su opinión, yo la respeto. La respeto. A mí, lo que... Esto ayer me pregunto, para mí es un tema concluido, es un Bien. compañero, no es amigo mío. No es amigo mío, pero es un compañero. Él me dijo algo en redes y yo me calenté porque no tengo por qué estar bancándome que escriban cuestión en tono de sorna, y le respondí, creo que sin sorna. Ahí para mí Bien. queda el tema. Y tema cerrado. Bueno, ministro, lo liberamos. Gracias por venir, por estos minutos. Ha sido muy amable. A ustedes, muchachos, buenos días. Buenos días. Ahí estaba la palabra y el paso del jefe de gabinete de ministros de la provincia de La Rioja, aquí en los estudios centrales de Medios Rioja para el programa Alta Data. 20 minutos de las 9 en toda la República Argentina. Pausa cortita, la última, y ya venimos con más.